Hola, algunas funciones son muy utilizadas para accionar los variadores de velocidad. En este video veremos los comandos gira para, start stop y avance retorno aplicados al variador de velocidad CFW500. La función gira del variador cuando se activa enciende el motor por rampa de aceleración hasta la velocidad de referencia y cuando se desactiva, apaga el motor por una rampa de deceleración hasta que él se detenga. En este video haremos uso de esta característica comandada por una entrada digital parametrizada para la función de gira para. En el control de gira para, también llamado de prende-apaga o mando a dos hilos, se recomienda utilizar un bloque de contactos normalmente abierto asociado a un conmutador de acción fija conectado a la entrada digital del módulo plugin. Recuerde que para este ejemplo estamos utilizando el módulo plugin estándar CFW500 iOS. Para otros módulos plugin, el usuario debe atentarse a la identificación de los terminales relacionados con el modelo elegido. Al identificar los terminales de la respectiva entrada digital que se utilizará para esta función, en este ejemplo utilizaremos la entrada digital de I1, es decir, terminales 1 y 16, para conectarse al contacto normalmente abierto. Esto significa que al conmutar su contacto NO, se cerrará transmitiendo una señal a la entrada digital de I1. Una vez realizadas las conexiones físicas, es necesario realizar una parametrización básica. Teniendo en cuenta que el variador de velocidad ya está con los valores predeterminados de fábrica y los datos de la placa del motor introducidos en variador, sugerimos ajustar P220 a 1, que es la selección de referencia remota, y P222 a 0, donde tenemos la referencia de velocidad remota a través de las teclas de la HMI. P227 a 1, que es la selección de girapara en remoto a través de la entrada digital. Y finalmente P263 también a 1, que es la función de la entrada digital de I1 para el comando de giro para. Concluidas las conexiones físicas y ajustados los parámetros, vemos aquí una representación de la operación para el comando gira para dos hilos. Es decir, al poner el mando en la posición prende, se cierra su contacto NO y el variador accionará el motor hasta la referencia de velocidad ajustada por la HMI. En este ejemplo, 30 Hz. Al pasar a la posición apaga, se abre su contacto NO y el variador apagará el motor respetando la rampa de deceleración. El siguiente comando es el de Start Stop, también llamado comando a tres hilos o prende-apaga, donde con el uso de pulsadores podemos arrancar y parar el motor sin necesidad de utilizar un contacto externo al inversor para realizar el sello de retención. En otras palabras, necesítase de los señales de control conectados a las entradas digitales. En este ejemplo, la entrada digital de I1, terminales 1 y 16, recibirá la señal de contacto normalmente abierto del botón prende para la función Start. Y la entrada digital de I2, terminales 3 y 16, recibirá la señal de contacto normalmente cerrado del botón apaga para la función Stop.
recordando que las señales serán ejecutadas por comandos de pulso en los pulsadores. A continuación, hay que ajustar algunos parámetros en el variador para que se pueda ejecutar la función Start-Stop por control a 3 hilos. En este ejemplo recomendamos P220 en 1, selección remota, P222 en 0, es decir, referencia de velocidad remota a través de la HMI, P227 en 1, que define el origen para el comando de girapara en la situación remota, a través de la entrada digital. P263 en 6, que es la función de entrada digital de 1 para el comando de Start. Y finalmente P264 en 7 asigna la función de la entrada digital 2 como siendo el Stop. En esta representación del funcionamiento se puede observar de un impulso en el botón prende es suficiente para que el variador arranque el motor sin necesidad de accesorios externos. Por ejemplo, un contacto de cierre para que el motor permanezca en funcionamiento. Y para apagar, basta con pulsar el botón apaga que el contacto normalmente cerrado se abre y el variador apaga el motor respetando la rampa de paro. Por último, veremos la función avance-retorno. Este comando es la combinación del girapara con la dirección de giro. Para ello necesitamos dos contactos NA conectados en las entradas digitales, un contacto en la entrada digital de I1, terminales 1 y 16, que recibirá la señal del pulsador flecha arriba para la función de avance, y otro contacto en la entrada digital de I2, terminales 3 y 16, que recibirá la señal del pulsador flecha abajo para la función de retorno. Recuerde que para este ejemplo hemos utilizado contactos pulsadores, pero si el usuario necesita mantenerlo accionado durante más tiempo, deberá utilizar interruptores de acción fija en las entradas digitales. A continuación, debese configurar los parámetros en el variador para que la función de avance-retorno pueda ser ejecutada. En este ejemplo, recomendamos P220 en 1, selección remota, P222 en 0, que es la referencia de velocidad remota a través de la HMI, P227 en 1, que define la selección para el comando de avance-retorno en la situación remota a través de la entrada digital. P263 en 4, que es la función de la entrada digital de I1 para el comando de avance. Y finalmente P264 en 5, que ajusta la función de la entrada digital 2 como retorno. Una vez finalizadas las conexiones de las entradas digitales y ajustados los parámetros, se puede observar en esta representación de funcionamiento que manteniendo pulsado el botón flecha arriba, el variador arranca el motor en sentido horario, respetando la rampa de aceleración hasta la velocidad de referencia. Y cuando se desactiva el mismo botón, el variador desacelera por rampa hasta que el motor se pare. Esto también ocurre cuando pulsamos el botón flecha abajo, el variador cambia el sentido de giro y pone en marcha el motor para el sentido antihorario. Desactivando este contacto, el motor se parará. Estos eran algunos de los mandos utilizados en los variadores de velocidad VEG. Para más información, visite nuestra página web y consulte los manuales de los productos. Muchas gracias y hasta la próxima.